Bueno, Quique López, cadete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bueno, bien, 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 aquí estamos. La primera pregunta, yo esto siempre me lo he preguntado, porque claro, desde que tú te fuiste a México, Quique Cadete, no sé exactamente dónde viene, porque luego lo he visto escrito muchas veces con KDT, no sé si de dónde Ajá. viene este apodo. El apodo se remonta a cuando, bueno, ya sabes, en España al final la categoría cadete, yo siendo, pues eso, terminando cadete, empezando juvenil, yo juego en mi barrio, en Vallecas, y llega un entrenador que creo que le conocerás, que es Víctor Cea, a entrenar al Vallecas y yo era el niño del equipo, era el más pequeño y me empezó a llamar el cadete y ahí me lo quedé y al principio me lo tomaba como algo malo, vamos a decir, de alguna manera, porque al final era como hacerte de menos, por decirlo de alguna manera, que no tiene nada que ver, pero y al final me lo quedé como un apodo, como un nickname, como lo llaman fuera y ya está, y contento y vamos, y muy bien. Sí, sí, sí. Víctor Cea, que fue precisamente el que subió a aquel Adarve, ¿no? A segunda vez. Y luego Ujú. aquella temporada que hablábamos Eso, antes que estuve viéndolo era el entrenador, ¿no? De aquel que ahora está en Murcia. eso Está en es. el UCAM. Está en el UCAM Murcia, Sí, eso sí, es. sí, muy bien. Pues nada, un saludo para Víctor. Que me dices que te formaste en Vallecas, ¿no? Pasaste por el Adarve, o sea que tu formación aquí en Madrid un poco tuvo esos dos sitios de importancia, ¿no? Quizás la etapa de formación en Vallecas y luego el sitio quizás donde más disfrutaste por aquel ascenso, segunda vez y tal, el Adarve, supongo, ¿no? Sí, o sea, yo me formé cuando era pequeño en la Fundación del Rayo Vallecano Mm. y pues un poco así yendo más de, pues eso, de equipos de barrios en el Vallecas. Y de ahí en juveniles pues estuve en Alcobendas y en Alcorcón División de Honor, que estuve un par de años ahí. De ahí luego ya estuve en el segundo año de senior, fue cuando fuimos a la Adarve y estuve ahí 4 años en el Adarve disfrutando mucho y pues eso, tuvimos la suerte de tener un ascenso y un primer año en segunda B, increíble, la verdad. Sí, sí, sí. Ya lo hemos comentado antes, yo que estuve viendo un año en Madrid, yo durante ese año fui del Adarve, así que un club que le guardo cariño. Bueno, en 2018, vamos a lo que nos interesa, porque además tiene una trayectoria bastante amplia en el extranjero, con diferentes países, diferentes culturas, etcétera. Vamos a hablarlo todo. En 2018 surge la posibilidad de irse a México, después de aquella temporada, como decimos en segunda vez con el Adarve. No sé cómo recuerda aquello, porque lo primero, ¿cómo te llega la oferta? ¿A través de cómo fue esto? Bueno, a mí la oferta me llega a través de unos agentes, pues unos intermediarios, me dicen de que pueda existir esa posibilidad. Y es debido a que ven un partido contra en segunda B y les gusto tal y pues me dicen que pudiera existir esa posibilidad. Yo desde un principio, la verdad, al final que te digan de por la primera salida que sea a México nunca es fácil, pero la verdad no me lo pensé mucho. Desde un principio dije que estaría dispuesto, que estaba dispuesto. Al final en el fútbol, como todos sabemos, hay veces que hay muchos intereses y muchas cosas y te dicen la posibilidad de ir a un sitio y luego no se da. Pero aquí fue en todo momento que sí, y la cosa fue para adelante y para México nos fuimos. Sí, sí, sí. No lo hemos comentado, juega como lateral izquierdo. No sé si siempre has sido Mm. lateral izquierdo o has sido que antes jugabas de otra posición y acabaste ahí. ¿Cómo ha sido la progresión? O sea, cuando eras más pequeño pues jugaba de extremo, pero luego te van tirando para atrás y encima pues físicamente pues soy alto y así, pues me llevaron para atrás en lugar para adelante, pero sí, he jugado en algunos momentos de central, pero no mucho. Con central de tres sí me siento cómodo, con dos centrales, bueno, más o menos. Ya, vale, vale, vale. Bueno, te vas a México, que al final tú ahí tenías 23 años, ¿no? Sí, Claro, 23, supongo que una decisión, justo. lo dices tú, no es fácil porque lo primero, en las noticias que llegan de México, que salen las noticias, no son buenas. Eras bastante joven, era un club bueno, que era un club que tenía relación con el Atlético de Madrid. No sé exactamente cómo fue esos días, lo que seguro que tus padres te decían, ¿dónde vas loco, los amigos? No sé cómo fue. Pues al final, pues es que al final es exactamente como tú lo dices. O sea, en un primer momento
es una situación un poco complicada. Como bien dices, lo que te llega de México es todo lo malo, pero nada que ver con eso, ¿eh? O sea, Sí. yo vamos, estuve viviendo allí 3 años y ha sido la mejor experiencia a nivel de extranjero de mi vida, ¿eh? Sin ninguna duda. Y, y nada, al principio, pues todo el mundo es reacio, todo el mundo es un poco duda de la posibilidad, porque al final, pero dónde te vas a ir y cómo te vas a meter allí, que no sabes cómo están las cosas. Y al final era intentar conseguir el sueño que tienes de pequeño, de ser profesional, y yo lo vi como una oportunidad y que tenía que aprovecharla sí o sí. Al final, para arrepentirme, siempre iba a tener tiempo y estabas a un avión de volver y ya está. Y en cualquier momento, si tenía que hacerlo, yo iba a agarrar mis maletas y me volvía a España más tranquilo que nada, pero habiéndolo intentado. Mm. Entonces, pero bueno, lo que dice, mi madre lo primero que dijo es, pero ¿dónde vas a ir tú allí? Que a ver qué te va a pasar. Sí, sí, sí. ¿Te habías independizado ya o seguías viviendo ahí en Madrid con tus padres? No, no, yo estaba estudiando. Claro. En ese momento el Adarve no, o sea, lo que ganábamos no te daba para vivir fuera de casa ni mucho menos. O Mm. sea, ese año de segunda B no se ganaba mucho. Sí, sí, bueno, entonces entendemos a tu madre, ¿no? De tenerte allí todos los días comiendo en casa a estar meses sin verte, claro, es complicado, es complicado. Es Sí. verdad lo que dices, porque yo, bueno, aquí hemos hablado en las últimas semanas con Nacho Castro, que está ahora entrenando a Mineros, con Aitor García, que se ha ido ahora a Juárez, Ujú. y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que al final las noticias que llegan de México nunca son del todo positivas en cuanto a sociedad, conflicto, etcétera. Pero luego cuando vives allí, gente maravillosa, la comida por supuesto espectacular. Yo he estado en México y tampoco he visto nada de este estilo. Y bueno, al final también la gente dirá, claro, es que son futbolistas, tampoco se relacionan, tampoco, no sé exacta, pero claro, la experiencia, no conozco a nadie que haya tenido una mala experiencia y dices que tu caso ha sido así, ¿no? O sea, al final, obviamente, vives en una situación privilegiada. O sea, eres futbolista, allí hay muchísima desigualdad, hay gente que gana muy poquito dinero y otra gente que tiene mucho, y tú eres parte de esa gente de la que tiene mucho. Entonces, en ese sentido, pues tienen razón en el sentido de que al final no vives la situación de México desde dentro. Obviamente, pero lo que te quedas es con lo que tú vives en el día a día, que al final tú vas a comprar a sitios con todo el mundo, vas a restaurantes, vas a, no sé, a comer tacos a un puesto en una plaza, puedes pasear por el centro de las ciudades, no hay ningún problema. Al final, lo que la gente cree no se acerca ni mucho menos a la realidad. Sí, Y sí, es un sí. sitio, bueno, increíble. Tampoco ayuda, por ejemplo, el otro día, esto lo comenté con Nacho Castro, salió en prensa que tampoco, no llegué a comprobar si era real o no, pero decían que el Rayado, uno de los primeros regalos que le había Ujú. hecho a Canales era un coche blindado. Entonces, claro, si esa es la noticia que llega, dices, joder, Claro, eso claro, no, esas cosas no no, ayuda. no, claro, no ayudan, no ayudan, No no ayudan. ayuda, La no, verdad que no. no, no, no. Pero bueno, al final es obvio que vas a ver cosas o puedes ver cosas Mm, o pueden suceder cosas que en España pues no vas a ver en la vida. ya. Pero bueno, o sea, al final tienes que saber dónde estás y mientras tú seas consciente de dónde estás y no intentes demostrar o fardar demasiado, meterte en sitios donde no debes, Mm. ningún problema. Sí, esto ahora seguimos con el tema de México, pero esto a la hora de jugar fuera es muy importante, no ya por el tema de la inseguridad, sino en general, el saber tú adaptarte al sitio en el que vayas, no pedir que ellos Ujú. se adapten a ti, sino ir tú y mimetizarte y acostumbrarse a sus costumbres, a su forma de ser, no es importante para adaptarse, que eso luego es importante también para rendir dentro del campo, ¿no? Porque sin adaptación luego es muy difícil rendir en los partidos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Al final me pasó mucho al principio, cuando llegué a México, que al final veías cosas y decías, pero joder, pero ¿cómo van a hacer esto así? Pero ¿cómo? Al final tú intentas llevarte tu vida allí, pero no tiene nada que ver. Eres tú el que llega, entonces te tiene que adaptar a lo que hay eh, y intentar asemejarte lo máximo posible a la gente que vive ahí, porque no, al final es que no tiene ningún sentido, porque
porque el querer cambiar a la gente que está en su sitio no tiene sentido. Sí, sí, efectivamente. Volviendo al tema del fútbol, decíamos, Atlético de San Luis era un club que formaba parte, por así decirlo, del Atlético de Madrid, que no sé, sabemos si siguen... Es, no, sí, sí. sí, ¿no? De El alguna Atlético de manera. Madrid es el dueño mayoritario del Atlético de San Claro, Luis. eso da O sea, el, seguridad, ¿no? De alguna manera, el hecho de me voy a un país extranjero, pero claro, los dueños son el Atlético de Madrid, sé que las cosas las van a intentar al menos hacer bien, ¿no? Eso da un poco de seguridad, ¿no? claro, eso al final era nuestro mayor as bajo la manga, en el sentido de, vale, sí, te estás yendo a México, estás yendo a un sitio donde no conoces nada, pero está el Atlético de Madrid detrás y no vas a tener ningún problema a priori a nivel de, pues eso, de que te paguen o que no tengas problemas para vivir, porque al final el Atlético de Madrid no se va a meter en un proyecto de tal calibre si no tiene una seguridad, un respaldo a sabiendas de que no pasa nada. Mm. La Liga Mexicana, claro, cuando vosotros llegáis, el Atlético de San Luis está como en segunda división, que ahora se llama Mm, Liga Expansión, que ahora, así. claro, porque allí para ascender no solo tienes que quedar primero, tienes que quedar primero los dos, porque está apertura y clausura, tienes que quedar primero los dos o uno, luego jugar la final contra el que queda segundo y luego si ganas tienes que cumplir una serie de requisitos, que hay clubes que ni siquiera se esfuerzan en cumplirlos de estadio y tal. O sea, que hay clubes en México que son los mejores, pero luego no ascienden. Bueno, ahora, de hecho, con la pandemia está congelado el ascenso. Claro, vosotros llegáis con otra Correcto. situación, pero es que un fútbol, incluso de reglas, te encuentras un fútbol totalmente distinto, ¿no? Ujú. Sí, o sea, cuando nosotros llegamos, el ascenso existía y era como tú bien dices, allí se divide en dos, es apertura y clausura. Y para ascender tienes que ser campeón de uno de los dos torneos y al final enfrentarte contra el otro campeón o ser campeón de los dos torneos, que fue lo que hicimos nosotros contra el equipo de, en su momento, Maradona. Maradona. Mm. Le ganamos ambas finales de apertura y clausura y ascendimos de manera directa. Y ahora lo cambiaron. Justo ascendimos nosotros, ascendió luego Juárez y cerraron la liga y lo pusieron pues un poco como en Estados Unidos, como ligas privadas, y lo que pretendían era eso, que los equipos de expansión se pudieran regularizar a nivel económico y que tuvieran todas lo que la liga pedía para poder estar en primera división, porque era eso. Incluso tener equipo femenino, tener cantera, tener un estadio de X personas. Son bastante los requisitos y había muchos que no lo cumplían. Por Sí, eso siguen sin tener de ascenso. hecho, ahora mismo no sé cuántos equipos forman la liga, pero creo que hay uno solo que los cumple y han dicho desde la Mm. federación que hasta que no haya cuatro que los cumplan no van a volver a abrir el ascenso para que veamos lo difícil que es. Claro, tú eres el equipo que lo cumple, quieres ascender y que no puede. Entonces, claro, ¿con qué objetivo empiezas tú la temporada? Es una liga, es una liga complicada. Allí os juntáis en Sí, vuestra es etapa. complicado. Dime, ¿has dicho algo o no? Es que no. No, no digo que es complicado. Es complicado al final así en hacerlo y además que es que cada año cambia. O sea, cada año se reúnen y te dicen, bueno, pues este Sí. año van a ser estas las premisas para poder ascender. Solo puede ascender un equipo, dos. El año que viene ninguno. Sí, sí, Pero sí. 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 Allí coincidís varios españoles, ¿no? El que también facilita las cosas. Estaba una, bueno, estaba una Bilbao que sigue allí. Estaba. Sí, Unai ya va. Ahora hablamos de. Ahora te pregunto por una. Estaba Mario Abrante, creo también, que era el Ujú. capitán. Y Ian González era, ¿no? Juntaste ahí También. bastantes españoles, ¿no? Eso ayuda, supongo, en la adaptación también, Sí. ¿no? Sí, Borja González también Borja estaba, que González, a sí. él ahora está en el. Mm. Sí, o sea, al final eso ayuda mucho. O sea, y encima, por ejemplo, Ian y yo no nos conocíamos, pero teníamos muchas personas en común. Incluso viajamos juntos ya desde el primer momento. Mm. Y eso facilita mucho la adaptación. Al final, incluso el primer año cuando llegamos allí, vivíamos los tres en el mismo edificio. O sea, intentábamos buscar el alquiler en el mismo sitio para estar lo más cerca posible y estar todo el día juntos, porque al final era lo que hacíamos. Y fue lo mejor, porque la adaptación se hizo facilísima y así nos fue, que es que nos fue muy bien a todos, la verdad. Sí, sí, sí. En cuanto a nivel, ¿qué os encontráis tú? Tú venías de segunda B española, llegas ahí a México, primer entrenamiento, primer partido, ¿qué te encuentras? Pues al final yo creo que era un o sea, a nivel táctico los equipos eran mucho más desordenados, los
pues los partidos se rompían muy fácil, había mucho más espacio, pero a nivel de calidad había jugadores con mucha calidad. Había jugadores de muchísima calidad que te marcaban diferencias. O sea, yo creo que yo lo definiría un poco así, o delanteros que eran top, en área eran increíbles o cosas así. Yo creo que esa era la mayor diferencia, pero yo creo que en ese momento, al final un buen equipo de segunda B, a un equipo del ascenso en ese momento bien plantado y todo eso, le podía hacer cara. Yo creo que incluso ganaría el equipo mexicano, pero al final lo de comparar las ligas se me hace complicadísimo, la verdad. Es una pregunta muy recurrente. Hay gente que se tira algún triple también, pero es que es muy difícil. Al final también Es muy difícil. condiciones. Por ejemplo, allí, no sé si hacía mucho calor para jugar, para entrenar, no sé, de condiciones también diferentes, ¿no? A España. Claro, al final México es muy grande. O sea, México es mucho más grande de lo que la gente piensa y te toca jugar en diferentes situaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, en San Luis, había altura, estabas a 1.800 metros. Mm. Y te ibas a la Ciudad de México y eran 2.600. Y luego te ibas a jugar a Tampico, que nos tocaba en ese momento, que era playa y era humedad. O sea, eso al final en una semana pasabas de altura a humedad máxima con calor de 30 grados. Sí es verdad que la liga en ese sentido es bastante exigente. Bastante, bastante exigente. ¿Eso se entrena o no? El hecho de un día jugar en altura, otro día no, o normal. Nada, No, al final no es es que te tanta, ¿no? adaptes y hay gente. No, y al final es que hay gente que se adapta mejor y otra gente peor. Y a lo mejor tienes un día que vas a jugar en altura y dices tú, madre, si no puedo ni respirar y no eres capaz de adaptarte a nada. Sí, sí, sí. El otro día precisamente hablé con un entrenador español que venía de Bolivia y él decía, bueno, le pregunté yo, digo, cuando tú vas a fichar a un jugador, dices, bueno en disparo, bueno en regate y bueno en altura, porque al final era una variante más que había que tener en cuenta. Hay jugadores que eran buenos en el Joder. llano, luego a altura ni iban convocados porque es que no podían jugar. Entonces, pues era una cosa, en México no tanto, pero por ejemplo en Bolivia se tenía muy en cuenta. Y decía antes que claro, México es una sociedad muy desigual y que en el fútbol había dinero. Ahora, por ejemplo, sí que ya no se habla tanto, pero en el momento en el que se fue Canales a México se habló muchísimo de, Ujú. joder, ¿qué liga es esta? ¿De dónde sacan el dinero que son capaces de quitarnos a uno de nuestros mejores jugadores? Lo decías tú antes, ¿no? Que en el fútbol hay gente que invierte y hay dinero, ¿no? Ujú. Sí, o sea, al final, alrededor del fútbol hay gente que mueve muchísimo dinero. Y en México al final es lo que pasa, que hay gente con mucho y otra gente que no tiene nada, como hablábamos. Y el caso de Monterrey al final es un equipo que tiene mucho dinero y que paga bastante bien a los jugadores. Igual que está Tigres, está América, es que hay muy buenos equipos. Al final luego pasa que, pues, por ejemplo, hace un par de años Tigres jugó el Mundialito de Clubs y le compitió, por ejemplo, al Liverpool. Al final esa es una situación que a la gente le suele sorprender porque el nivel que hay es bastante más alto en primera división que lo que la gente cree, yo creo. Sí, sí, sí. Yo que leo que casi todos los días prensa mexicana están ahora un poco en crisis. No sé si sigue esto un poco porque tienen como un poco de inseguridad sabiendo que en 2026 tienen mundial y ven a la selección y dicen, uff, y están debatiendo incluso de nacionalizar a algunos. Se habla ahora de que Unai Bilbao ha Sí, empezado el proceso de. ¿Has visto tú el tema que claro, el sí. tema de Unai. Él ha hecho vida allí, creo su mujer o su chica es de allí, ha tenido una hija de allí, que Ujú, claro, cuando un ujú. extranjero empieza a pedir el pasaporte, mucha gente dice, no, pues es para jugar con la selección, pero obviamente eso te da muchas ventajas en cuanto a trámites, etcétera, que no por naturalizarte no es porque quieras jugar con México, que luego sí surge, pero que no es esa muchas veces el motivo, ¿no? Al final, el motivo principal de eso es que tú cuando trabajas en un país extranjero dependes de sus leyes a nivel de extranjería. Es decir, por ejemplo, en México a ti te daban una visa de trabajo y esa visa de trabajo duraba X tiempo. Mm. Una vez que esa, además, bueno, luego hay una situación con gente naturalizada o no, que cuenta como extranjero o no, pero bueno, al final eso, aparte de eso, es que tú con un pasaporte, hacerte pasaporte mexicano conlleva que tú no tengas necesidad de tener esa visa. Tú ya eres mexicano y entras, sales cuando quieres sin tener que pedir
sin tener que dar ninguna explicación. Sí, 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 no, que luego si lo convoca México a mí me encantaría, la verdad. Unai, que de los que fuiste de aquel primer Atlético de San Luis, el que más carrera ha hecho en México, ¿no? Ahí sigue el tío y Sí, rindiendo. Esta sí, temporada está siendo, para mí, el mejor defensa de la liga. sin ninguna duda. Además, bueno, justo anoche ganó América y creo que les pasó, pero estaban Estaban primeros. primero. El otro día tuvieron ahí un traspiés contra Pumas. Yo hablo con Unai regularmente y nada, es que al final su vida está allí. O sea, él cuando llegó, por lo que dices, encontró a su mujer y empezaron juntos y al final tienen ahí una familia preciosa. Nos pudimos juntar cuando estuvieron en Madrid y nosotros estábamos ahí. Y no sé qué situación tiene a nivel de pasaporte o lo que pensará a nivel de México, pero a nivel de la selección me refiero. Pero vamos, para mí es un jugador que yo tendría hasta, vamos, para la selección nuestra. Sí, sí, 100%. De hecho, era otro tema que quería hablar contigo, porque claro, Unai, por ejemplo, lleva haciendo trayectoria en México, ya decíamos, uno de los mejores defensas ahora mismo de la competición y tal, y es verdad que el simple hecho de ser español, yo creo que le juega una mala pasada a la hora de, por ejemplo, que haya un club español que necesite un defensa y se fije en Unai Bilbao, que al final un defensa que dice, hostia, tiene nacionalidad española, está rindiendo. Si fuera mexicano, ya te digo yo que habría sonado para muchos más clubes de España, por ejemplo, de lo que ha sonado siendo español. Y siendo español, jugar fuera y rendir, muchas veces no sirve para nada para que te valoren aquí en España. Pues estoy muy de acuerdo. O sea, al final, no me explique, o sea, no sé el por qué, la verdad me encantaría saberlo. Pero en España, una vez que sales fuera, bueno, obviamente a no ser que sean ligas top y hagas Mm. unas carreras, pues eso, por primeras ligas, desapareces completamente. Eres un fantasma. Y eso que ahora, a día de hoy, existen 1.000 millones de plataformas en las cuales tú puedes ver a un jugador hasta cómo planta el pie o cómo salta o cómo cualquier cosa. Pero sí es verdad lo que dices, y con el caso de, por ejemplo, Unai, al final ves que lleva tanto tiempo a tan buen nivel y que no se haya dado esa situación, pues dices, sorprendente, ¿no? Sí, sí, sí. Y además esta temporada goleador. Creo que lleva 4 goles en, me dirán, Sí. 7 o 8 Está tirando jornadas. los penaltis. Sí, los penaltis, pero Está bueno, tirando unos alguno también penaltis de cabeza ha el metido. tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, está cogiendo ahí, está cogiendo galones. Y luego personalmente dices tú que también top, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ese grupo que hicimos ahí, muy bien, o sea, mantenemos esa relación. Unai como persona es un chaval espectacular y con lo que decías que lo de los galones, vamos, ella tiene todos los galones ahí. Al final es Sí. capitán y más que merecido. Y es que metió el gol del ascenso, o sea, ¿qué vas a pedir? Era lo que te iba a preguntar ahora. El gol del ascenso que lo mencionabas tú fue ante Dorados de Sinaloa, que estaba entrenado por Maradona. Además lo marcó en la prórroga. No sé si fue empate en la ida, luego en la prórroga empate también. Y en la prórroga marcó una Bilbao. No sé cómo recuerda aquello. Nada, o sea, el gol fue al principio de la segunda parte de la prórroga, creo. No me acuerdo bien, pero O al final de nada, la primera, no sé, sí, algo así. algo así, sí. No me acuerdo bien si fue justo antes o justo después. Y sí, o sea, íbamos empate, 0-0 al final del segundo partido y nada, un córner, el portero la saca mal, la deja muerta y estaba ahí Unai para rebañarla y, buah, o sea, esa sensación, porque al final el grupo encima que teníamos a nivel humano era espectacular. Ha sido un grupo que a mí me ha sorprendido. O sea, al final, cuando juegas a nivel profesional, que te lleves bien con mucha gente es difícil. Y en ese grupo era increíble. O sea, nos juntábamos casi todas las semanas para comer en casa de alguno. Al final, encima, eh, estábamos bendecidos, por decirlo de alguna manera, porque había muchos argentinos y son increíbles con lo de los asados y todo eso y les encanta juntarse. Entonces nos juntábamos mucho y eso hizo que hubiera al final un grupo, una camaradería que íbamos todos con el mismo objetivo y nos fue, la verdad.
aquella final, yo tenía la sensación de que todo el mundo quería que ganara Dorados de Sinaloa, porque al final era Maradona, se estaba grabando incluso creo un documental. No sé si vosotros, si jugó también aquello a favor de que tuvierais más ganas todavía de ganar. O sea, a mí me pitan un penalti en contra en el partido de ida, que el balón me da en la cabeza y pitan mano. Literal me da en la cabeza. O Hostia. sea, claro, además, yo cuando me da en la cabeza y yo me pongo a correr con el balón controlado y pita, no, me sorprendo y sí, en ese momento piensas, hostia, que a lo mejor esto quieren que haya otro partido más. Y es verdad, hay un documental en Netflix que en el documental, pues al final es precioso para nosotros de ver porque muestra la otra cara de un ascenso y lo rememora un poco lo que nosotros vivimos, pero desde el otro lado. Entonces, ese, ese documental se lo recomiendo a todo el mundo porque para nosotros es increíble, la verdad. Sí, sí, no, no lo he visto, tío. Lo tengo que ver, me lo voy a apuntar para ver porque es verdad que, joder, que tiene delito que no lo haya visto después de... Lo sacarían hace tiempo, ¿no? No sabía que estaba en Sí, Netflix. sí, hace ya, sí, Años, hace tiempo ya. claro, 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 claro. Yo recuerdo, claro, para vosotros, el hecho de que Maradona fuera no sé si había, no sé, si alguien se acercó a saludar o si, no sé, porque al final no sé si impone el hecho de jugar contra Maradona aunque sea como entrenador. Al final, o sea, eso es algo que yo siempre recordaré, que Maradona, cada vez que jugábamos contra ellos, tenía algo buenísimo, que era que él sabía que lo que suponía para los jugadores el poder darle la mano o el poder darle un abrazo para nosotros y pues, para los argentinos más aún. Entonces, al final, yo siempre recordaré que al final del primer partido que jugamos contra ellos, pues, es ese tipo de persona, pues podría perfectamente meterse dentro del vestuario, que no ver a nadie y ya está. Pero él entraba al campo para saludar a todos y era bastante amable en el documental. Aparte también muestra que era muy cariñoso con sus jugadores, cosa que también sorprende a nivel de que no esperas que sea así, pero sí que es verdad que te impone al final, o te imponía, porque que era una leyenda del fútbol. Entonces, jugar y estar ahí, tenerle al lado, pues era algo que enorgullece, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 lo estoy viendo ahora. Claro, ellos quedan séptimo en la apertura y Ujú. quinto en el clausura. Y luego, claro, en playoff es cuando llegan. Eso es. En uno contra vosotros y en el otro, claro, contra vosotros también. Y luego ya se hizo la gran Sí, sí, los final. dos. Ganó cada uno y se hizo la gran final, ¿no? O algo así, ¿o cómo fue? No, 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 no. Nosotros ganamos las Ah, dos. ganaste las dos, es verdad, claro, claro, claro. Efectivamente. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, claro, entonces ya poner al equipo en... claro, no sé si era objetivo de ir para allá, supongo que también era un objetivo meter al Atlético de San Luis en primera, ¿no? Era el gran objetivo, supongo, o no de primera. Ese era el único objetivo. El único, El ¿no? único objetivo que teníamos era ascender al equipo. Y vamos, teníamos el mejor equipo sin ninguna duda. Hmm. Es más, el clausura que hacemos es increíble. O sea, estamos no sé cuántos partidos sin perder, quedamos primeros holgadamente y llegamos a la final sin ningún tipo de apuro. Hmm. Así que Sí, o sí. sea, fue algo completamente merecido. Bien, bien. El jugador mexicano, me surge ahora esta pregunta, ¿tiene ambición por salir de México? Preguntan, oye, en España como el fútbol, a ver si no sé qué, o prefieren quedarse allí toda la vida. Es que eso es una pregunta que me lo hacen bastante. Al final es complicado en el sentido de el jugador mexicano yo creo que sí tiene esas ganas de poder vivir esa posibilidad de ir a Europa, pero al final estás hablando que es una liga que tiene nivel y que tiene dinero. Entonces, cuando pasan situaciones de jugadores que emigran a Europa, Mm. por ejemplo, por ponerte un ejemplo, jugadores argentinos, uruguayos o sudamericanos, al final es un salto también económico. Pero aquí hay momentos en los que esos jugadores a nivel económico tienen que dar un paso hacia atrás o tres. Y sus carreras a lo mejor no son de la misma manera si se van a Europa que si se quedan en México y pueden ganar más dinero. Es más, ahora hay un caso de
un joven mexicano que llevaba mucho tiempo jugando en el Arsenal. Se llama Marcelo, no me acuerdo del apellido, creo que se llama Marcelo. ¿Mm? Y ahora le estaban criticando, entre comillas, porque ha vuelto a México. Cuando llevaba toda su vida en el Arsenal, había empezado ahí, al final era una apuesta mexicana, pues sobre todo para la selección, para que creciera en Europa, y ha vuelto a Tigres y eso le ha supuesto que la gente le criticara. Al final vuelven porque es un... Es interesante. Económicamente, pues es algo Sí. interesante. Marcelo Flores, veo que jugó el año Eso pasado es. cedido en el Oviedo y ha vuelto Eso a es. Tigres de la cantera del Arsenal. Muy bien, muy bien. Tú también te fuiste, te iba a decir, han criticado un poco el movimiento de Marcelo, no sé si el tuyo a Querétaro se habló mucho, porque no sé exactamente, pero claro, San Luis Potosí y Querétaro están cerquísimas, no sé si hay rivalidad entre los dos clubes. Sí, hay mucha rivalidad. O sea, es como el clásico. Allí lo llaman el clásico de la 57. Lo llaman así porque la carretera que Ajá. une Querétaro con San Luis se llama la carretera 57. Son 2 horas de una ciudad a otra. Y sí que supuso mucha crítica, pero al final la gente entendió que yo en ese momento no tenía otra opción. O sea, mi opción era ir ahí o buscarme otra salida y era la opción que tenía porque pues, en ese momento hubo una situación con temas extranjeros y números extranjeros y yo, vamos, o sea, no me quedaba otra opción que luego en Querétaro disfruté muchísimo, nos fue muy bien, que luego vino la pandemia, pero bueno, eso le pasó a todos, pero fue una experiencia increíble. Hicimos en ese momento, bueno, creo que se mantiene el récord de puntos del club Ujú. en un torneo. Hicimos liguilla. Me tocó jugar la liguilla allí en Querétaro jugué de central, sobre todo. Y fue una experiencia, vamos, impresionante, la verdad. Sí, 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 sí. Muy bien. Luego, bueno, antes de nada, no sé si claro, me decías que en San Luis hiciste tan buen grupo, lográis el ascenso y luego no poder disfrutar con ellos igual con los que siguieron, que no sé exactamente cuántos siguieron de primera. Claro, un poco de rabia también, ¿no? Supongo. Sí, sí. La verdad, lo pasé muy mal. O sea, fue un momento complicado. Vamos, o sea, yo lo pasé fatal. Cuando me tuve que despedir de los compañeros, era un charco de lágrimas, la verdad, porque me daba verdaderamente pena el separarme de la gente con la que había creado un vínculo muy especial en ese momento. Entonces, pero vamos, o sea, al final el fútbol es lo que tiene, que nunca sabes dónde vas a estar, por mucho que creas que las cosas van a ir de una manera, porque yo en ningún momento tenía ninguna intención de salir de San Luis. Fue todo en el último momento, por una situación específica o sea, estaba fuera de mi alcance. O sea, no tenía mucho que ver. Y encima, pues eso. O sea, yo era una de las, vamos, era muy feliz. Éramos muy felices en San Luis. Sí, sí. En México se da la peculiaridad que, claro, en segunda ya hemos comentado cómo es la liga y en primera igual que los 8 primeros, luego se enfrentan en los playoffs. No sé, claro, viniendo de España, que aquí no hay eso, no sé si es mola o si dices vaya mierda o qué piensas del sistema. Al final, es como hablábamos antes con el tema de adaptarte. Cuando yo llegué allí decía, joder, pero ¿cómo va a ser esto así? Que esto es una mierda, no sé qué. Pero una vez que llegas y lo vives, pues entiendes el porqué. Al final no es otra que allí, como hay 2 torneos, lo que pretenden es alargarlo lo máximo posible y generar más partidos del máximo nivel para, pues eso, más Claro. televisión, más aficionados, más... Es un poco, yo creo que marketing que otra manera, porque al final no favoreces al mejor o al más regular, yo creo que el objetivo normalmente de una liga es eso, ¿no? Favorecer al más regular. Aquí da igual. Tú puedes ser el más regular, pero llega la liguilla y estás en una situación complicada y te vas.
ya está. Y Sí. no has ganado nada. Yo tengo ahí un dilema con este tema, porque es verdad que en Europa, como cada vez hay más diferencia entre los grandes y el resto, en España, Real Madrid, Atlético Mm. de Madrid, Barcelona, Inglaterra, ya cada vez más el City se está despegando, Francia, no hablamos pues del PSG. Claro, muchas veces piensas, joder, Mm. igual un formato de estos le daría vidilla que de vez en cuando, yo que sé, un Sevilla, un Valencia, lo que sea, pudieran ganar la liga, porque claro, un partido en una eliminatoria, pues a lo mejor te, pero claro, lo que tú dices, si es que es la liga, es el campeón de la regularidad, para eso que estoy diciendo está la copa, Claro. ¿no? Entonces, Está la Copa o está la Champions claro, o al final es eso. O claro. sea, Lo yo dicen, creo que pues todo es criticable. Al final todo sí, por es... una parte sí, pero bueno, está así la cosa. Bueno, de México te vas a Kazajistán, que yo no sé si pienso un país que sea más diferente de México, seguro que los tres o cuatro que pienso son, porque claro, México, gente latina, supongo, allí más ruso, más frío, el clima, el país. Claro, cambio grande, ¿no? De México a Kazajistán, hasta nada, en este caso. Sí, la verdad, otro mundo completamente. Eh, igualmente, el objetivo de esa experiencia fue jugar una competición europea, pero sí, o sea, no tenía nada que ver. O sea, a nivel de gente, eran mucho más fríos, tenían otra manera de pensar muy diferente a la nuestra. O sea, ahí sí que me sorprendí la manera de vivir, ya no solo cosas específicas, sino en el día a día. Ellos eran completamente diferentes o son completamente diferentes a nosotros y no pasa nada. O sea, te adaptas y tienes que vivir con ello. Allí yo viví mucho tiempo solo y ya está. Al final era lo que había y no te quedaba otra. Sí, sí, sí. El equipo, lo he dicho, era Astana, pero la ciudad ahora se llama Nur-Sultán, ¿no? Le cambiaron el nombre hace... Bueno, cuando tú llegaste yo creo que Sí. ya la habían cambiado, ¿no? El nombre. Justo en ese momento lo cambiaron porque es el nombre del presidente. Le pusieron el nombre a la ciudad del presidente. Sí, Antes sí. era Astana y lo Qué poco cambiaron. egocéntrico por ahí. Nada, nada, nada. No, de hecho, claro, la ciudad, no sé si la historia, yo creo que la capital estaba en otro lado, estaba en no sé dónde estaba, la Al- cambiaron a Taná, que era un pueblo, pero Almaty. les pillaba bien porque no estaba tan ladeada. Y claro, eso era un pueblo y lo convirtieron en una mega ciudad, pero de la nada porque querían que la capital estuviera ahí, ¿no? O sea, supongo que será en plan la nada y de repente, ¡pum!, una mega ciudad, ¿no? ¿O qué? O sea, yo mi manera de, cuando alguien me preguntaba, mi manera de explicarlo era como si fuera un Dubái o Qatar, que son en el desierto, ciudades plantadas en un sitio que no tiene demasiado sentido vivir, porque al final temperaturas completamente extremas, pues lo mismo, pero en la estepa rusa, porque, pues eso, invierno menos 40 grados, verano hacía mucho calor y al final tú ibas allí, o sea, tú llegabas y el aeropuerto estaba como a 20 minutos de la ciudad y cuando llegabas había pues varios edificios, obviamente nada parecido a Dubái o Qatar o cosas así, pero era todo como a lo mejor un solar y al lado un edificio enorme, luego otro solar, luego había un centro comercial, o sea, al final era todo muy, muy artificial, por decirlo de alguna manera. Estaba todo puesto sin ninguna historia, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Lo que hemos comentado, ¿no? Al final, de repente le apeteció que la capital estuviera allí y ahora inversión, Eso inversión, es. inversión. Ahí también hay mucha polémica, ¿no? Por el tema de, pues cada estado quizá invierte en su club, pero claro, supongo que el Astana, al ser capital, no sé si hay polémica porque igual se invierte más o el estado invierte más en el club que en otro. No sé si viviste tú algún tema de esto. Al final allí también hay mucha política por detrás. Hmm. También te digo, te enteras A de medias, ¿no? poco. Sí, exactamente. Ya no solo porque te puedas enterar de mucho o poco, sino porque también en ese momento solo hablaban ruso y yo me enteraba de lo que ellos querían filtrarme y ya está. Al final, yo sabía lo que me contaban, porque ya hablaban de cosas, yo no me enteraba de nada hasta que preguntaba a alguien y su manera de ver las cosas cuando alguien habla y, por ejemplo, si no entienden ese idioma, si alguien me pregunta, yo trato de explicar exactamente palabra por palabra, más o menos, lo que te cuentan. Allí era como, oye, ¿qué ha dicho? Nada, nada, no ha dicho nada. A lo mejor, yo que sé, habían hablado de algo importante del equipo o lo que sea. Y dices tú, bueno, pues vale.
Pues ya está. Entonces, ¿el entrenador tampoco hablaba inglés? Nada. Y entonces El entrenador no hablaba nada cuando de te inglés. decía que el delantero, el extremo derecho, iba por dentro, por fuera, ¿tú qué? Ahí agarraban, bueno, yo coincidí con Rucabina, Antonio Rucabina, que hablaba algo de español, había otro chico joven que también hablaba algo de español y algunos hablaban inglés. Y más o menos por ahí, pero ningún tipo de... O sea, yo cuando llegué no tuve ni una conversación con el entrenador, o sea, nada. Hostia. Entonces, claro, no sabía. Qué inseguridad, ¿no? El hecho de saber decir, estoy aquí, pero no sé realmente si le gusta al entrenador, si. No sé. Ahí te ponían a jugar y decían, venga, pues hazlo lo mejor que puedas y ya está, ganabas, todos contentos y felices, y perdías y todo estaba mal y así. Al final eh, te tenías que hacer a eso. El principio también fue complicado, pero bueno, sí que era lo que había allí y su manera de vivir las cosas. Allí lo vivían todo como que había mucha corrupción y cosas así, entonces pues era un poco complicado Sí, todo, pero bueno. normal. No sé, actualmente no estoy muy metido, pero bueno, todo lo que hemos dicho es normal en este tipo de países poco democrático. Hablé hace relativamente poco con José Canté, que estuvo en el Kairat Almaty, que no sé si llegaste a coincidir o no. Coincidimos. Sí, ¿coincidiste? Sí, sí, sí. Claro, él Sí, me sí, dijo sí. que le encantaba el tema de naturaleza y tal, y que él había disfrutado mucho de aquella etapa porque se iba por ahí a cualquier montaña o lo que sea y tal. No sé si tú, claro, Claro. disfrutaste No, mucho de no, eso. es que él tenía. No, no, es que él tenía la suerte de vivir en Almaty, que Claro, Almaty era la diferente, ¿no? antigua capital y no tenía nada que ver. O Ya. sea, nosotros cuando fuimos a Almaty, nada, es que era otro mundo. O sea, era una ciudad con más historia, estaba hecha como Con una tiempo, ¿no? ciudad. Exactamente. Un poco, era todo de ex Unión Soviética, pero era una ciudad bonita, tenía unas montañas a nada enormes y era precioso. Supongo que por eso él tuvo la posibilidad de disfrutar de eso, que por cierto, está en Japón ahora y ayer hizo un golazo en la Champions de Asia, Sí, bastante bueno, la sí, verdad. sí, sí, tengo pendiente verlo. Y viene de ganar la Champions de Asia, el vigente campeón de la Sí, Champions sí. de Asia. Así que es un Sí, sí, crack. sí, Sí, sí. además he hablado con él varias veces, es un máquina. Claro, te iba a decir, claro, por ejemplo, Kazajistán lo está viendo en cuanto a tamaño. Es uno de los países más grandes del mundo, pero luego en cuanto a población, tampoco tanto. O sea, tiene 20 millones, que es menos de la mitad de España. Claro, supongo que eso va en consonancia a lo que decíamos, ¿no? De mucho páramo, de repente una ciudad, mucho desierto, ¿no? Mucho trozo sin Porque nada. es que al final no puedes vivir en zonas en las que hay menos 50 grados y en muchas partes del país durante el invierno es inviable vivir. O sea, Almaty creo que la temperatura era más o menos parecida todo el año, pero al final toda la parte donde está Astana y toda esa zona no había ciudades cerca. O sea, nosotros no teníamos Ya, ciudades cerca. O sea, todo lo que teníamos que hacer para jugar y todo eso era en avión. ya, 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 ya. Te iba a preguntar también, después de Kazajistán, bueno, lo que me comentaba antes de la competición europea, he estado viendo que jugasteis contra, bueno, eliminaste a Lari, ¿no? En fase previa. Sí, Aquello supongo que, sí. pues me acuerdo, digo, sí. He mirado, he mirado que fue con un gol en el 120 de la prórroga en Salónica, que ahí viven el fútbol de una manera espectacular. Eliminarlo allí a domicilio con un gol en 100, supongo que sería una experiencia brutal también, ¿no? Increíble, increíble. Además, fue justo cuando empezaban a dejar meter afición después de tema COVID Mm, y el estadio no estaba lleno, pero parecía, o sea, la manera de animar del Aris y solo el ambiente que el Aris juega en un campo que está como metido en un barrio, no te esperas que haya allí un estadio y o sea, la verdad, el ambiente que vivimos ahí, hostil, pero espectacular. Y encima haces un gol en el 120 de cabeza en una falta lateral que ni se esperaba, nosotros estábamos muertos, muertos. Y haces ese gol, bueno, o sea, pues imagínate, o sea, ese gol fue increíble. Encima luego nos hizo pasar de ronda, claro. claro, porque en la ida ganasteis 2-0 y os empataron, ¿no?
Y lo que tú Sí, dices, acabaste eso el es. partido muerto, acaban de empatar. El típico guión de decir, aquí me muero. Y de repente. Aquí nos quedamos, eso es. Sí, sí, Y sí. además sufriendo, o sea, la primera parte nos pasan por encima, literal nos pasan por encima, y en la segunda parte achicar agua, la prórroga achicando agua, y fuimos capaces de mantenerlo hasta el final y gol en el 120. Mm, sí, sí, sí. Ahora el Ari está lleno de españoles. Está Julián Cuesta, Mm, está Rubén Pardo, está Loren Morón, Martín Montoya, no sé si me dejaré alguno. Está también Albert Puy en el staff que hablamos con él el otro día. O sea que somos también un poquito del Ari, pero bueno, aquel día nos el alegramos de que Alex. ganara, de que ganara Astana. No, Eh, no, vamos. O sea, yo me quedé prendado, de ese equipo, la verdad. O sea, sí, me Grecia, encantó. Grecia tiene que molar también por jugar allí, por lo que decimos de pasión y tal, pero luego también son un poco, bueno, es que una mezcla un poco entre rusos y mexicanos, diría. Sí, Para unas cosas rusas y para tiene otras. cosas ahí, Sí, eso es, sí. sí, sí, sí. Tiene sus cosas malas también. Sí, Sí. efectivamente. Luego, después de Kazajistán, claro, te tira un tiempo sin jugar. El otro día también hablamos aquí con Borja Galán, que también estuvo un tiempo sin jugar, y él nos dijo que para él incluso había sido positivo, porque el estar un tiempo sin jugar te libera la mente tal, y luego cuando vuelves con muchísimas ganas. No sé tú cómo lo viviste personalmente ese tiempo sin equipo. O sea, yo tengo que decir que para mí no fue positivo de ninguna manera. En el sentido, obviamente, de todas las etapas, pues aprendes cosas, ¿no? Pero yo lo pasé bastante mal. O sea, no me lo esperaba en ese momento. Bueno, nunca te esperas, ¿no? Que te vayas a quedar sin equipo, pero la situación fue complicada. Encima yo acababa de ser papá y al final eso creo que multiplicó un poco la sensación. Pero bueno, al final mi día a día era eso, ir, entrenar y volver y más o menos parecido, pero sin estar en competición y a mí se me hacía muy complicado el hecho de no competir. O sea, yo vivo por y para competir, me encanta competir y jugar los domingos es un privilegio. Entonces, no tenerlo, pues era complicado. Para mí fue muy complicado, la verdad. Sí, sí, sí. Pero claro, muchas veces, no sé exactamente cuál fue tu caso, pero a mí también me pasa. Es decir, voy a dejar pasar esto porque ahora viene otra cosa. Voy a dejar pasar esto y al final te encuentras que lo has dejado pasar todo. Y a mí me pasa sobre todo en los buffets, ¿no? Que dices, no voy a coger esto porque. Y luego te plantas al final y dices, "Joder, pues si no he cogido nada, venga, voy otra vez al No principio." cogió nada. Pero no Al sé. final es un poco eso, o sea, que crees que va a salir algo que te va a gustar más o que al final la carrera del futbolista en ese sentido es un poco diferente, vamos a decirlo así. Tienes que tomar una decisión y nunca sabes cuál va a ser la mejor decisión. El hecho de dejar pasar opciones, creo que al final nunca es bueno porque si tienes una opción porque alguien realmente te quiere o porque algún club realmente te quiere, yo creo que siempre hay que valorarlo. En ese momento, eh, yo no me arrepentí de lo que dije que no, porque al final creo que las situaciones que me llevaron a decir que no fueron por motivos suficientes como para estar tranquilo en ese sentido. Pero sí que es verdad que tienes razón que dices, hostia, y si dejo pasar esto, a lo mejor no tengo nada y luego, mira, te acaba pasando y es la peor etapa de mi vida. Ya. Bueno, por suerte ya ha pasado. Pasó precisamente Sí, marchándote a Australia. Otra vez, empeñado sí, en irte cada vez más lejos, supongo, ¿no? ¿O qué? más lejos, sí. Sí, sí, o sea, salió esta oportunidad y vamos, ahí sí que, vamos, fue una oportunidad espectacular, me encantó la experiencia, era un poco lejos y encima, como te decía, acababa de ser papá, una niña pequeña para la familia, fue complicado sobre todo para ellos, pero para nosotros a nivel familiar, Australia es un sitio espectacular para vivir en familia y para estar allí y yo disfruté muchísimo. El problema es que no nos fue como nos debió ir a nivel de equipo, porque teníamos equipo para hacer muchas cosas y no llegamos a carburar, o sea, no llegamos a rodar en todo el año y fue complicado, pero a nivel personal yo me sentí muy bien y creo que hice las cosas bastante bien, pero qué difícil es cuando las cosas como equipo no te funcionan. Al final es muy frustrante.
Sí, hay veces que pasa, ¿no? Trabajas súper bien toda la semana y de repente llega el fin de y no sale nada. Sí, sí, supongo que decís, bueno, sí, lo que digo, de hecho esta semana hablé también con Alonso Goello, que está en el Toronto, que van colista ahí en la MLS y me decía lo mismo, dice, sí que tenemos un equipazo, trabajamos súper bien durante la semana, pero llega el fin de y no salen las cosas, así que bueno, pues hay que terminar la temporada como sea y ya pensar en otra cosa. Eso es. Australia, claro, yo con todos los españoles que han ido allí, muchos dicen eso, lo que tú decías ahora de, joder, es un país en el que a nivel, si me tengo que ir con mi familia a un sitio, aunque esté muy lejos, es Ujú. Australia, porque es un sitio súper seguro, se vive súper bien, con muchas zonas de esto de disfrutar al aire libre, etcétera, ¿no? Sí. Claro, eso no sé si en tu decisión pesó más lo deportivo o luego lo que digo del día a día de la vida, algo que has descubierto y que por eso dices que tienes tan buen recuerdo de Australia. O sea, al final pesó porque era una oportunidad que a mí me llegaba después de haber estado tiempo parado. Yo en ese momento justo estaba por decidir entre dos situaciones y me decidí por esta porque también hablé con el entrenador en ese momento. Bueno, hablé con Ray Marchand, que Un Ray grande. sigue ahí en Melbourne y todo lo que conllevaba o el feedback que yo tenía por parte de allí era buenísimo. Entonces es que no me lo planteé. O sea, vamos, es más, es Australia y yo firmé un martes y un jueves estaba cogiendo el avión para irme para allá. Mm. Sí, sí, sí. Así que, o sea, que yo estaba deseando pillar la maleta e irme. Me fui solo, obviamente, al principio, luego ya vino mi familia, pero nada, o sea, fue, fue algo que me hubiese encantado, pues eso, intentar seguir ahí para seguir creciendo allí, pero al final esto es así. Sí, sí, sí. Raí, ahora que lo mencionas, que bueno, el cabrón, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ha tenido últimamente el problemas con las lesiones, pero yo sobre todo no sé si fue la temporada pasada que lo estuve viendo algunos y digo, guau, que este tío, qué bueno es, ¿no? Sí, Ahora está es lesionado, ¿no? un, es un jugadorazo. Ahora no, ahora está ya bien, Ya pero sí ven. es verdad que ha tenido muy mala suerte encima con lesiones que no. Pues eso, que al final si te lesionas una rodilla obviamente toquemos madera, ¿no? Pero ha tenido mala suerte en el sentido de que el primer año que estuvo allí tuvo un choque con un compañero que le El rompieron todo el pómulo. pómulo Mm. y sí, y le tuvieron que operar, estuvo bastante jodido. Y este año pasado, por un pelotazo, en un partido le dieron un pelotazo con la mala suerte de que encima el chico la pega, vamos, muy fuerte y el balón le pega en la cabeza y le produce una contusión y estuvo 2 meses con problemas y pues, recuperándose. Y eso le ha supuesto, pues al final también a nosotros como equipo lo notamos mucho porque es un jugador muy importante ahí. Y como dices, es que al final jugar con Ray, para los que no somos tan buenos con la pelota como Ray, pues te favorece o te facilita mucho la vida a la hora de que siempre es una posibilidad, siempre te da un apoyo, siempre encuentra el hombre libre. Es un jugadorazo, la verdad. Sí, sí, sí. Un buen pelotero. Ahora empieza la liga en septiembre o en octubre. Ahora no, queda unas semanas para que Pobre. empiece. Seguiremos a ver cómo le va. Claro, te quería preguntar, la liga australiana es verdad que hace años empezaron ahí, llegó el Piero, llegó Villa. Es verdad que es una liga joven. Y luego también, por ejemplo, la Ujú. federación se pasó a Asia para ser más competitiva, etcétera. Pero no sé, me da la sensación como que se ha quedado ahí un poco ahí, no sé, como un poco a media, ¿no? No sé exactamente cuál es tu sensación que has estado allí. Yo creo que también lo que le falta en ese sentido es pues que a nivel de afición o de no mueven demasiadas masas, en el sentido de que hay otros deportes que van muy por delante del fútbol. Claro. Por ejemplo, en Melbourne, el AFL, que es el fútbol australiano, está completamente por encima. O sea, lo que mueve el fútbol australiano es increíble. O sea, igual que en las zonas más del norte como Sydney o Brisbane o zonas así, pues se mueve más el rugby o es que al final es complicado porque no tiene tanta afición, por decirlo de alguna manera. Está creciendo porque está creciendo mucho. El tema, lo que pasó, bueno, lo del Mundial, que pasaran octavos, eso ayudó mucho.
Y creo que es una liga que está infravalorada. O sea, que hay más de lo que la gente puede llegar a pensar, porque es normal, porque al final es una liga australiana que dices tú, "Uf", pero mola, ¿eh? Es una liga divertida, hay jugadores buenos, luego llevan a jugadores de mucho nivel y mola, la verdad. Sí, yo la temporada que la seguí, lo que tú dices, una liga divertida, muy MLS en ese sentido de ida y vuelta, ¿no? Que al final Ujú. disfrutan los Sí. partidos bastante como... Pero es verdad lo que dices, que lo primero tienen deportes por encima y lo segundo quizá también hay mucha Mm. diferencia, ¿no? Entre jugadores top, luego locales hay locales que no son tan buenos y al final eso se nota muchas veces en los partidos también y eso... Justo, al final esa es justo la manera que yo lo describiría. O sea, mm. que luego hay diferencia porque hay varios jugadores que son muy buenos, pero pues eso, en el fútbol dos jugadores, tres jugadores no te ganan un campeonato ni te pueden ganar un partido cada 2 semanas, pero al final no es tan fácil. Sí, yo creo que tampoco han tenido suerte del todo con los extranjeros que han firmado, aunque sí que han ido, por ejemplo, Corona en su día Brisbane, no sé cómo se pronuncia. Eh, Fue ahí ídolo. eh, Luego tuvo Villa 4 partidos y fue la caña, pero luego, por ejemplo, había otros que han ido y quizás no han tenido ese rendimiento tan de semana tras semana. Tú, por ejemplo, ujú. En Melbourne coincidiste con Nani, ¿no? Mítico Nani, portugués, Sí. tal, que tampoco le fue excesivamente bien en aquella temporada. Claro. Mm. Sí, también tuvo mala suerte porque se lesionó a la mitad de la temporada, pero sí es verdad que yo creo que no, o sea, no se vio al Nani que se esperaba en cierta manera. O sea, yo creo que ni él mismo eh, fue lo que él esperaba. O sea, al final había mucha exigencia y a todos los niveles y eso supuso pues, que fuera más complicado. Encima, pues eso, cuando lo que hablábamos, si encima el equipo no le va bien, no funciona y no eres capaz tienes ocasiones clarísimas, no eres capaz de meterla y a nivel anímico no estás al 100%, pues es que es complicado. Sí, sí, sí. Australia parecido a Kazajistán. En superficie es el sexto país más grande del mundo y luego en habitantes tiene 26 Sí. millones, que son pocos. Es también la parte central muchísimo desierto y gran parte de la población está en la Exactamente. zona en la que tú estabas, ¿no? Zona de Sydney, Ujú. Melbourne, ¿no? Se nota mucho, La mucho zona eso. de la costa, eso Sí, es. la costa está todo el Sí, mundo es ahí. que encima allí tienes el problema de que en algunas zonas está llena de bichos, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de animales, un montón de cosas que mejor no cruzártelo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces sí, por eso la mayoría de la gente está en eso, en la zona de la costa, en la zona más al este. Sí, sí, sí. De hecho, hay bueno, es una curiosidad, no tiene nada que ver con el fútbol, pero la zona de Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria, etcétera, creo que está la valla más grande del mundo, que son creo que 5.000, 6.000 kilómetros, que es como de España a Rusia prácticamente, que se hizo hace muchos años para evitar que los coyotes, no sé si son coyotes, son no sé qué australianos, se metiera ahí Ujú. porque la gente no quería que les quitaran la gallina y tal. Y, o sea, Ah, no hostia, sé, no tenía ni idea, la mucho, verdad. es lo que tú dices, que hay mucho bicho y hay que... Luego también hay, Claro, claro, eso es. no sé si por tu zona, porque creo que esto ya es más para el norte, pero está también cocodrilo agua salada, por abajo sí que hay tiburones y tal, ¿no? Sí. Sí, o sea, en el norte es donde está, por ejemplo, Darwin y esas zonas hay eso, cocodrilos de agua salada, tiburones, están las medusas, estas que son las más peligrosas del mundo. Pero sí es verdad, Melbourne está al sur Mm. y en el sur el clima es más húmedo, más frío y no hay, o sea, la verdad, no hay apenas cosas peligrosas, por decirlo así. Supongo, bueno, en el agua sí, pero en el agua pues te metes poco, la verdad. No, pero sí es verdad que es como todo, o sea, al final lo que le llega afuera son solo noticias pues, que impresionan y que luego no están así como la gente cree. Mm. Sí, es verdad que pasan cosas que no te van a pasar en España, porque en España no te va a comer un tiburón, pero, pues claro, pues que en España pues, no hay tiburones. Al Ya. final. Totalmente. Nivel, lo decíamos antes, que al final le falta un poco, pero no sé si, no sé, jugando una temporada, te sorprendió de alguna manera algún equipo, algún jugador, algún... Porque claro, futbolista australiano en el extranjero sí que ha habido alguno, pero tampoco es una locura. No sé exactamente el nivel local que si te sorprendió mucho o no. O sea, hay. O sea, te tengo que ser sincero, a mí me sorprendió el nivel porque al final vas allí sin saber nada.
Y hay jugadores que dan la talla, ¿eh? O sea, hay varios jugadores australianos que son buenos jugadores, incluso hay varios ahora que se han ido a jugar a Europa. Obviamente, pues, no van a ligas, a primeras ligas, pero hay buenos jugadores. Y luego cuando ves a la selección y eso, te das cuenta de Mm. que al final es un país que está en crecimiento a nivel de fútbol y que tiene, o sea, tiene mucho por recorrer. Pero sí que hay buenos jugadores y hay nivel. Era lo que tú decías, que hay mucha diferencia. Hay algunos jugadores que sí que tienen muy buen nivel, pero hay otros pues que no. Claro, es que esto suele pasar, ¿no? Dice Australia, te imaginas un país gigante lleno de gente que, claro, dice, ¿cómo puede ser que, igual que dice, ¿cómo puede ser que en India no haya dos balones de oro con toda la gente que hay? Pero claro, en Australia realmente es muy grande, pero tampoco hay tanta gente. No es normal tampoco que salgan estrellas de Australia, no, no sería lo normal. Una curiosidad, otra curiosidad que te quería preguntar es que el viaje a Perth, que tú has dicho, casi todo el mundo está en la costa de Sydney, Melbourne, pero luego hay un Ujú. equipo que es el único de toda la liga que está en la otra punta de Australia y hay que viajar allí todos los años, ¿no? Exactamente. Y de Melbourne creo recordar que eran como 4 horas y algo en avión de Melbourne, pero los que venían de Sydney o Brisbane o eso tenían que hacer como 6 horas. O sea, y hay una diferencia horaria, y te voy a mentir, pero creo que había una diferencia horaria de 3 horas Claro, o algo así. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, a lo mejor el partido era jugabas a las 7 y tú estabas jugando a las 10 de la noche o 11 de la noche, cosas así. claro, el típico partido marcado en el calendario como, uf, qué pereza, ¿no? Pues es como complicado decir, hostia, y al final eso también Sí, vamos, la le localidad. favorece mucho a Pérez que jugar en casa es un punto a su favor. Viene la gente dormida, claro. Ya. Bueno, y allí la etapa acabó, no sé exactamente cómo, si fue porque, cómo fue la salida. Bueno, pues cosas del fútbol, por decirlo de alguna manera. La situación no se dio como para continuar y dijimos que lo mejor era pues, separar nuestros caminos y ya está. O sea, no. Es que al final el fútbol a veces es así, por mucho que tú quieras una serie de cosas, pues las cosas se dan como se dan. El equipo no le fue del todo bien durante el año y ya está. Quería ver quién ganó la liga el año que estuviste tú allí, porque como está Melbourne City, que era metido que tiene el grupo City detrás y que están los cabrones monopolizando todas todas las competiciones del mundo. Y mira, y le ganaron 1-6 en la final a Central Coast Mariners. Me alegro, la verdad. Eh, ¿Se nota mucho el hecho de que está ahí el City o no? sea, nosotros o sea, compartimos estadio, ¿eh? O sea, los dos jugamos en Claro, el mismo claro. estadio y la masa social que tiene el City no tiene nada que ver con la que tiene el Victory. O sea, el Victory tiene una afición que mola y que anima y tal. El City tiene muy poquita afición, pero sí es verdad que tiene un buen equipo. O sea, era el mejor equipo el año pasado. Nosotros les competimos todas las veces, la verdad, pero fue el equipo más regular, ganaron la liga sobrados y vamos, merecidamente. Lo único que, claro, luego pues hay un playoff y ahí el Central Coast vino de otra manera y, vamos, no era mejor equipo, en mi opinión, que el City, pero le pasó como un rodillo. Sí, 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 ¿no? Es lo que Entonces, no. hablábamos antes del tema de los playoffs, cosas que Mm. pueden pasar. Bueno, y ahora te has ido a Georgia, ya para terminar. Te he dicho media hora, 40 minutos, fíjate, llevamos ya 1 hora Se y nos al ha ido un final. poco, ¿sí? Sí, sí, sí. Claro, ¿cómo surge lo de Georgia? ¿Está Andrés Carrasco como entrenador? Supongo que también Ujú. te habrá llamado tal, o cómo ha sido. Sí, sí, al final la situación surge un poco así, que tenían una necesidad, pues me contactan a través del director deportivo y luego también hablo con Andrés y eso, y nada, al final, hombre, que el hecho de que haya un entrenador español, pues siempre te da pues ese aliciente a la hora de que pues, vas a tener más posibilidades de contacto en el sentido de cualquier cosa que puedas tener duda, pues como me pasó en Kazajistán, que era todo lo contrario, que no podías tener dudas. Aquí cualquier cosa pues te lo van a resolver, va a ser. Además, encima, lo que he podido vivir en estas semanas, que llevo ya 2 semanas entrenando, la metodología
pues eso, muy como se hace en España, al final entrenamientos muy competitivos, mucho ritmo y, joder, al final eso mola y motiva más aún. Tenía un estadiazo, ¿eh? No sé si vais a jugar algún partido Sí, del Dinamo con el estadio lleno, porque no, siempre no suele complicado. llenarse, pero buen estadio. De hecho, jugó, no sé, España jugó El est- allí hace poco. Sí, claro, jugaron el otro sí, día sí, allí, sí, España, claro. claro, Mm, eso es. sí, sí, sí. No, un estadio increíble. O sea, y el césped encima, por lo que me decían es que ha habido un Mundial Sub-21 aquí Sí, y entonces, claro, pues renovaron todo el tema césped y todo eso y el estadio está en unas condiciones espectaculares, la está verdad. nuevo el césped híbrido, ¿no? Tenéis. Sí, Mm, está muy, muy bien, la verdad. sí, Está ya, muy bien. ya me lo dijo Andrea hace poco, que estaba, que cuando fuera a España, no sé, porque la última vez que fue a España se quejaron del césped. Y dijo, esta no se van a quejar porque está nuevo. De hecho, No, no se me puede mejorar. decepcionó, creo que fue 6-0 lo que ganó España a Georgia, Eh, porque yo digo, es uno, creo. claro, Georgia viene en el europeo este que tú has dicho, de hacer creo que cuartos de final por primera vez en su historia, tienen jugadores, bueno, no sé, no sé si te habrás podido empapar ya un poco de la competición, pero bueno, para mí es un país que va más, entonces claro, ese 1-6 que yo quería que ganara España, pero 0-1, 0-2, no, Le, no, no sé. le sorprendió a todos, yo creo. Bueno, yo creo no, seguro. Al final, para ellos fue bastante increíble, porque encima en casa creo que llevaban no sé cuántos partidos sin perder. O sea, llevaban una racha bastante buena. Y que era lo que tú dices. Al final es que van al alza y son equipos muy competitivos, o normalmente suelen ser competitivos. Entonces, es que sorprendió a todo el mundo. O sea, nadie esperaba que les fuera a pasar por encima, pero al final España estaba en una situación perfecta y a ellos no les fue bien. O sea, ellos lo decían, que habían hecho el peor partido en años, porque hay varios compañeros que jugaron, estaban ahí Sí, jugando. había 3 o 4 convocados del Dinamo. Muy bien, Estaría pues, muy bien. pues Quique Cadete, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y aquí estamos para cuando quieras. Un saludo Un y un abrazo. abrazo grande. Chao, hasta luego.